we have to analyze the verb to be. Primero que nada, vamos a analizar el verbo to be. Muy bien. Entonces, tenemos que aquí que este verbo es muy importante porque vamos a dividirlo en dos funciones que tiene el verbo to be. Y una de ellas es para expresar en donde estoy, como en un lugar, etcétera, ¿no? Es la parte de estar. Y la otra parte es la de ser. ¿Cómo soy? ¿Cómo eres? ¿Cómo somos? ¿Sí? Entonces yo aquí les pongo un ejemplo que dice, acuérdate de ver también el video, voy a hacer ahí un anuncio del video de Parts of a Sentence. Ay, estoy poniéndolo con el ay, Parts of a Sentence. Bueno, este video es muy importante porque vas a ver las partes de una oración para que sepas por qué siempre pongo así. Bueno, entonces estamos aquí con que pongo mi subject, yo, I, y vamos a ver la parte de estar, yo estoy, I am, y el complement que sería en mi casa, in my house o at my house. Estas dos, o después las vamos a ver con detenimiento, estas dos preposiciones, ¿verdad? Y también la otra función del verbo to be es cuando tú quieres expresar cómo eres. Yo soy morena. I am brunette. ¿Sí? Y estamos, como dicen, matando dos pájaros de un tiro. Ser o estar. Pero vamos a aprender a cómo conjugarlo. Y esta es la parte gramatical. La parte de grammar. Esto de grammar, no le tengas miedo, son solamente, digo yo siempre, recetas de cocina, ¿verdad? Vamos así como haces un pastel o como se hace una receta, pues un manual, esto es igual. Entonces tenemos mi primera parte de la oración que dijimos que es mi subject y mi segunda parte de la oración que es mi verb y mi tercera parte sería el complement, que ahorita no lo quiero tocar. Después vamos a ver qué le podemos poner, por ejemplo, al verbo to be, que es el primero que estamos analizando. Entonces, subject tenemos aquí a, yo, I. Y cuando estamos aprendiendo otro idioma, al inicio no es incorrecto que tú pongas entre paréntesis cómo se pronuncia I, you. Mientras te acuerdas exactamente cómo pronunciarlo, lo puedes poner entre paréntesis para que nunca se te olvide cómo pronunciar you. Hasta que ya no tengas que poner nada, asociarás la palabra con el sonido, ¿verdad? Entonces, en inglés, generalmente las palabras que empiezan con H las vamos a pronunciar como una J. He. Pero no es una J de jarro. No. Es una J suave, como la de la risa de Santa. Entonces esta sería he, ¿sí? La SH me va a sonar como cuando guarda silencio, shh. Entonces es she. La E en inglés, acuérdate de las vowels, su sonido es I. Entonces, he, she, it. Esta es la que te digo es la tercera persona, the third person. La tercera persona son estos tres. ¿Por qué tercera? Porque es 1, 2 y 3. Primera, segunda y tercera persona. Luego viene lo que serían nosotros, we, que la W la vamos a pronunciar como G. Ay Dios, se ve feo, ¿verdad? Al inicio, we. Y tenemos dos yous. Este you es singular y este you es un plural. Ambos son iguales, igualitos. No hay ningún cambio en verbo ni en nada. Solamente tu complement es el que te va a decir si este verbo lo estás usando como singular o si este verbo lo estás usando como, este sujeto lo estás usando como plural, ¿sí? Y finalmente viene they, que son ellos. Pero al momento de tú estar hablando de dos Pedro y José, ya son ellos. María y
Carlos ya son ellos. Si son dos mujeres, Ana y Carmen son ellas. Entonces siempre se convertirán en ellos. Si tienes dos lápices, entonces tu pencils son ellos. Sí son ellos, ¿sí? Al momento de tener esto en plural, se convierte en they. ¿Ok? Bueno, y tenemos tres formas de mencionar el verbo to be. Am, para yo, solamente voy a usar el am para yo. Para I am, y lo tengo en negativo, I am not, que la negativa es muy sencilla. Después del verbo to be, next to the verb to be, we have to add the word not. Y ya estamos poniéndolo en negativo, simplemente con ponerle la palabra not después del verbo to be. Entonces tenemos I am, you are, he is, she is, it is. We are, you are y they are. Acuérdate que este verbo lo vamos a usar para las dos cosas. Yo soy, yo estoy, tú eres, tú estás, él es, él está, ella es, ella está, eso es y eso está. Nosotros somos, nosotros estamos, ustedes están, ustedes son, ellos están y ellos son. Para las dos te va a servir el mismo verbo to be. I am not, they are not, he or she or it is not, we are not, you are not, they are not. Y luego, para formular una pregunta como la de Blancanieves, ¿verdad? Espejito, espejito, ¿soy yo la más hermosa? Am I the most beautiful? For example, por ejemplo, siempre que tenemos el verbo to be en una oración, I am. Voy a tomar le voy a poner un numerito 1 porque es mi subject. Y luego tengo mi verb. Entonces, para poner la pregunta con el verbo to be, siempre vamos a poner primero el verbo to be, am. Cuando estamos hablando de you are, voy a poner el verbo to be, are. Si estoy hablando de he, she o it is, voy a poner el verbo to be, is, para formular mi pregunta. Y esta pregunta se les llama yes, no question. ¿Por qué se llama yes, no question? Porque su respuesta va a ser un sí o un no, un yes or un not. Are you my best friend? ¿Eres tú mi mejor amiga? Yes, of course. Oh, he is my student. Él es mi estudiante. Y su pregunta sería, is he my student? ¿Sí? Entonces, en español no cambiamos, nosotros decimos, él es mi estudiante. Y para una pregunta simplemente cambiamos el tono, ¿verdad? Él es mi estudiante. Y para preguntar decimos, él es mi estudiante. Pues en inglés no. En inglés sí tenemos que cambiar el orden y vamos a poner primero el verb y luego el subject y luego el complement en este momento que estamos usando el verb to be. Solamente con el verbo to be se hace esta situación, ¿sí? Entonces, para los plurales que son we, you y are, vamos a empezar primero mi pregunta con are, obviamente, y luego dice mi subject, y en este caso tenemos a we, a we, tenemos a you y tenemos a they. Entonces, y el complement lo voy a dejar en esta ocasión ahí en stand-by. Déjenme corrijo este we que me quedó muy muy feo, ¿verdad? Entonces ya sabemos cómo hacer nuestra oración. I am a teacher. I am not. I'm a student. Am I brunette? Entonces vamos a ver ahora las contractions. Muy importantes en inglés. Porque las contractions son abreviaturas. No son contracciones. Son abreviaturas. Abreviatura. ¿Qué es una abreviatura? Pues decir lo mismo, pero más corto. Entonces, tenemos
es muy fácil porque en la abreviatura de la parte afirmativa simplemente nos vamos a comer la primera vocal. Entonces dice I am y mi abreviatura sería I'm. You are y mi abreviatura sería your. Para he is, mi abreviatura sería his. Para she is, su abreviatura sería she's. Para it is, su abreviatura sería its. Y los plurales serían igual. We, you y they, cualquiera de estos tres que utilices, acuérdate que los vas a usar con are. Entonces voy a poner, por ejemplo, el de we. ¿Cómo crees que sería? Nos comemos, como en el de you are, nos comemos la A y sería su pronunciación we're, your, igual que este, y their, ¿sí? Ahora, en la parte negativa, aquí es un poquito más divertido. Para el not, para la abreviatura del not, es muy sencillo. Habíamos dicho que le ponemos I am y ya al ponerle el not ya está en negativo. Ojo, voy a poner esta en un rectangulito porque es la única que se hace así. Todas las demás va a ser pan con lo mismo. Y decimos, para la abreviatura de la negación con I, I'm not. No le vamos a hacer nadita al not. Y vamos a hacerle, simplemente le ponemos a la abreviatura del afirmativo su palabra not y ya está abreviado la negación. Pero a partir de you vamos a hacer lo mismo. You are not, y ojo, escribes primero el verbo to be y luego en vez de escribir la palabra not, nos vamos a comer la O y la vamos a sustituir por esta comita, que la coma cuando está arriba no se llama coma, se llama apóstrofe. Entonces vas a escribir ese apóstrofe allá arriba y su abreviatura sería you aren't. Es importante la pronunciación de la T al final. En español no lo acostumbramos mucho, pero en inglés siempre hay que enfatizar el final de las palabras. Entonces, si vamos a escribir así, pues es muy sencillo. Voy a escribirlo con he is, escribo mi verbo to be, y ahora en vez de la not voy a escribir n apóstrofe t. He isn't. Para she, igual, escribo mi verbo to be, she isn't, it isn't, y para los plurales, igual, nos vamos a ir con we, igual que hicimos con el you are, y en vez del not, escribimos aren't. Pero si te fijas, estamos aquí copiando el verbo to be en todos los casos. Isn't, aren't. ¿Ok? Entonces, es muy sencilla la abreviatura en negativo. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, some examples. Y acuérdate de ver este video de Parts of the Sentence, porque vamos a estarlo nombrando a cada ratito. Primero vamos a poner el subject. I, you, Pedro es un subject. My mom es un subject. Y todos los que vimos de pronombres como I, you, he, she, it, we, you, they son pronombres. También los podemos poner aquí como primera parte. A continuación vamos a escribir el verbo. I am, you are, Pedro is, my mom is. Acuérdate que aquí podemos ponerlo también en negativo si no queremos. Is not, ¿sí? Y si esta la quisiéramos convertir en pregunta, la tenemos que poner, como dicen, al revés, volteado. Is my mom. Y ahora viene el complement. Bueno, todo esto de aquí sería mi complement, lo que va después de mi verbo. Entonces, vamos a ver,
Dijimos que el verbo to be me sirve para dos funciones. Estar, que sería un lugar, o ser, que sería una característica, un hecho o un sentimiento. Para eso nos va a servir el verbo to be, para expresar ser o estar, y son características, hechos, edad también y sentimientos. Todo eso lo puedes expresar solo con el verbo to be. Entonces, yo digo aquí, I am brunette. Brunette sería mi complement y es una característica. Este se llama adjetivo. Los adjetivos los vamos a ver también en otro video. You are not at school. School resulta que es un lugar. Por eso tú estás. Entonces estamos hablando de un hecho y es un lugar y estoy en la escuela. Complement, at school. Pedro is not 18 years old. Aquí es muy distinto a como lo manejamos en español. En español acuérdate que decimos Pedro tiene 18 años y en inglés vamos a usar siempre el verbo to be, am, is o are para expresar edad, ¿sí? Entonces Pedro is 18 years old o is not 18 years old. Siempre para hablar la edad, además del verbo to be, vas a poner el years old. Aunque sea un año, ya está viejo. Ya no está nuevo. Siempre years old. El bebé tiene 1 year old. I'm sorry, pero ya está old. Y, bueno, my mom, otro tipo de subject que no te olvides de ver, the parts of a sentence. Y luego mi verbo sería is. ¿Por qué pongo is y no am y no are? Porque my mom la podemos sustituir por ella. She. Y para usar she, vamos a usar is. ¿Por qué a Pedro le tocó is y no am y no are? Porque puedo decir él. En vez de decir Pedro, puedo decir he. Y he siempre lo vas a conjugar con is. She siempre la vas a conjugar con is. ¿Sí? Entonces, acuérdate siempre de los pronombres para poder establecer el verbo to be que le toca. A continuación de my mom is happy, tenemos un sentimiento. También los sentimientos los vas a expresar con el verbo to be. Finalmente, el verbo to be te va a servir para decir tu nombre. My name is Patricia. Mis características, I am brunette, I am beautiful. En donde estoy, I am at the school or at my home. Mis sentimientos, I am very happy today. Mis oficios, I am a teacher, I am a student. ¿Qué eres? Y edad, I am, aquí sí se lo voy a dejar de tarea. Ahí no puedo decir nada. Entonces, espero que este video te haya servido para aprender cómo usar el verbo to be, cómo conjugarlo y para qué te sirve. Nos vemos en otro video. Bye bye and have a nice day.